todos, una vez más es un placer poder contar con su audiencia en esta entrevista semanal de Diario El Plural. Para hoy tenemos con nosotros al abogado y especialista constitucional Huáscar Vargas, con quien estaremos conversando sobre todo el proceso que se ha llevado respecto al cobro o no de las multas en el toque de queda y el estado de emergencia, y cómo el Ministerio Público ha revocado esa primera medida y ha modificado algunas acciones legales respecto a esta situación. Así que yo soy César Rodríguez y les invito a ustedes a que nos sigan a través de las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Vamos a un corte y ya regresamos. En breve regresamos. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. Bien, señores, y luego del corte ya nos encontramos aquí con Huáscar Vargas, como dijimos, abogado, especialista constitucionalista, con quien vamos a conversar. Huáscar, gracias. Gracias a ti, César. Durante toda la semana pasada se estuvo hablando, fue tema de mucha conversación y de generación de opinión pública, lo del tarifario de multas por violación a las disposiciones que tienen que ver con el toque de queda y el distanciamiento social. Mientras grabamos este espacio, amanecemos con la noticia de que estas multas o este tarifario fue derogado por el Ministerio Público. ¿Qué opinión te merece esa acción? Bueno, enmendar siempre es importante, corregir cualquier error que se haya cometido, y eso nos llena de satisfacción. Ahora bien, lo que sí podemos decirte es que la instrucción general, la primera, que tuvo bien publicar la Procuraduría General de la República, realmente contraviene principios constitucionales, contraviene derechos fundamentales que lesiona a los ciudadanos. Perfectamente hay juristas ya que han hablado de desviación de poder. Realmente la ley 107-13 establece en su artículo 35 que para aplicar sanciones, sea de índole administrativa o de índole penal, tiene que ser mediante una ley previa, o sea, competencia del legislador. Ningún órgano que no sea por mandato de la ley puede aplicar sanciones administrativas ni sanciones penales. Tiene que ser mediante una ley. Para quienes nos están observando puedan entender tal vez esta situación. Cuando tú hablas de desviación de poder, lo que significa es que las normas establecidas, los reglamentos, las leyes no están siendo puestas en vigor o puestas en práctica por la institución, por el organismo que debería de hacerlo. Cuando hablo que hay desviación de poder, es que toda entidad tiene que estar regida, toda entidad administrativa del Estado tienen que estar regida a principios constitucionales, al respeto de los derechos fundamentales. El desviarse de
de lo que la misma Constitución le faculta. Por ejemplo, el Ministerio Público, el artículo 169 de la Constitución Dominicana estipula su competencia. Y el párrafo 1 inmediatamente que manda a que el Ministerio Público tiene que velar por los derechos, la protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas. Y en el artículo 170 habla de los principios que debe tener el Ministerio Público, y uno es la objetividad. O sea, estamos ante un órgano que es persecutor, es investigador, cierto, pero tiene que ser un órgano persecutor e investigador con objetividad, con imparcialidad. En ningún momento puede convertirse en un ministerio público, juez, fiscal, investigador y juez. O sea, es como diríamos, juega todas las bases. Juega todas las bases. Entonces, no se puede. Eso no se lo permite la Constitución de la República, pero tampoco se lo permite su ley orgánica. El aparato estatal está regido por la ley 107-13 y tiene un sinnúmero de principios, que va con el principio de que tiene que respetar el debido proceso. Tiene también que estar apegado a principios de imparcialidad, de transparencia, un sinnúmero de cosas. Entonces, cuando cuando la Procuraduría General de la República se despacha con la instrucción general primera, ciertamente está violentando el derecho de defensa y el derecho del debido proceso, que está dentro del debido proceso. Entonces, aquí estamos ante una clara desviación de poder, porque no es competencia de la Procuraduría General de la República, sino competencia realmente del legislador, porque ni la Ley General de Salud Pública ni la Ley Orgánica del Ministerio Público le faculta a crear multas para aplicárselas a los ciudadanos de carácter administrativo. En la prensa nacional, la Procuradora General de la República, Miriam Germán, despacha, ¿verdad?, la información desde la Procuraduría de que se revoca la primera instrucción sobre el procesamiento y sanciones para violar, para regir, ¿verdad?, las sanciones del toque de queda y del estado de emergencia, que fueron impuestas el 11 de enero pasado de este año 2021. Y advierte que en esta nueva disposición, entonces, quien conocería de todo el proceso previo a las sanciones por el toque de queda y el distanciamiento social sería un juez de paz. ¿Estamos en lo correcto? ¿Debe ser el juez de paz quien conozca estos procesos? Siempre tiene que ser un juez el que determine realmente si hay algún tipo de infracción o hay algún tipo de, vamos a decir, de infracción del índole penal o de índole administrativa. Siempre es un juez. Ahora bien, hay que ver si la Ley General de Salud Pública establece en su artículo 153 si es salud pública que debe de levantar el acta de infracción o si es el Ministerio Público. Ahora bien, en todo caso, quien debe de conocer una sanción, sea de índole penal o de índole administrativa, es un juez. No puede ser un órgano estatal que conozca de por sí y aplique de por sí una sanción de índole administrativa y mucho menos de índole penal. Pero si hay una ley de salud. Mira, hay una ley de salud, César, hay una ley de estado de excepción. Y lo que dice la Constitución en el artículo 262 es los tipos de estado de excepción que existen en la República Dominicana. Hay un estado de excepción de defensa, un estado de conmoción interior y un estado de emergencia. Son tres tipos de estado de excepción que existen en la República Dominicana. Ahora bien, el artículo 266.6 establece cuáles son las libertades de derechos fundamentales que puede restringir o limitar, vamos a decir, el legislador.
en un momento determinado. Y hay una ley de estado de emergencia. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Ni la Constitución ni la ley establece sanciones a las violaciones de los toques de queda. O sea, que multas, que estas detenciones que está teniendo la Policía Nacional a los ojos de la Constitución, a los ojos de la ley de estado de emergencia, son totalmente ilegales. O sea, hablamos de que la única acción, vamos a decirlo así, de alguna manera punitiva en contra de un ciudadano que infringe el estado de emergencia es solamente el llamado de atención, es solamente la orientación. Es solamente el llamado de atención, pero que también la racionalidad, la proporcionalidad nos indica que si estamos ante una pandemia, ante un virus que es contagioso, y la policía se para al frente de la casa de un ciudadano, sin saber si ese ciudadano, vamos a decir, varón o hembra, vivan sus hijos solos con esa persona, la policía no hace ningún tipo de investigación ni nada, lo detiene, se lo lleva. Estamos poniendo en riesgo la seguridad, la integridad personal de esa persona. Y se están violentando derechos constitucionales. Se están violentando derechos fundamentales y se están violentando derechos humanos. Porque a la hora, por ejemplo, de que la policía detiene a un ciudadano, la seguridad personal de ese ciudadano recae sobre el Estado. Y si la Policía Nacional lo lleva a una cárcel, en esa cárcel ese ciudadano pueda que entre sin COVID, pero salga con COVID, entonces estamos ante un Estado que está propagando una enfermedad, está violentando derechos humanos y derechos fundamentales, que contraviene las convenciones internacionales y que contraviene la propia Constitución. O sea, la racionalidad nos indica que ciertamente los ciudadanos debemos de cumplir con las autoridades y el toque de queda, pero a la hora de la policía o el Ministerio Público ejercer sus funciones, tiene que hacerlo con un carácter de imparcialidad, con objetividad, con eficiencia y con eficacia, porque al fin y al cabo la fuerza no la tiene el ciudadano, sino en este caso lo tiene el Ministerio Público y lo tiene la Policía Nacional. Entonces, ¿estamos de acuerdo con que la posición anterior ejercida por el Ministerio Público es totalmente inconstitucional y fuera de ley? La medida que tomó el Ministerio Público con la instrucción general primera es totalmente apartada de la legalidad y de los principios constitucionales que rigen la República Dominicana. Ahora bien, hay una segunda disposición y es de la que hablábamos anteriormente, el hecho de que necesariamente se tiene que ir ante un juez de paz. Ahora bien, ese proceso es correcto de la nueva disposición. ¿Qué es lo que vemos entonces de manera incorrecta en esta segunda disposición que observamos ahora? La segunda disposición, tenemos que hacerle un estudio un poquito más detenido, porque ciertamente la ley general de salud pública, en su artículo 153, su artículo 161, 162, 163, establecen todo un procedimiento, pero se habla de una infracción, de una posibilidad de poner multa, de una posibilidad. Hay que ver si es una posibilidad o es un mandato de la ley. Entonces, si no es un mandato estricto de la ley, entonces estamos ante otra ilegalidad. Ahora, si es un mandato de la ley, es el Ministerio de Salud Pública quien se encarga de la infracción y apodera al Ministerio Público. Ahora bien, el Ministerio Público tiene la obligación de evaluar si esa infracción fue hecha acorde a la protección y a las garantías de la protección de los derechos fundamentales de la persona. Porque se puede dar el caso de que se levante una infracción. Se levanta una infracción. ¿Y qué puede ser? Que realmente esa infracción que se levante no esté acorde a los principios constitucionales. Bien, nosotros vamos a ir a un corte porque en la segunda etapa, entonces, yo quisiera que nos detuviéramos
para observar un poquito la ley de salud pública, la ley 4201, específicamente el artículo 153, porque quisiéramos discutir si realmente puede salud pública convertirse en algún modo en un órgano persecutor. Y sería prudente porque es salud pública. Entonces, siendo salud pública, convertirse en un órgano persecutor, estaríamos ante, como dicen los abogados, una jurisprudencia universal, de que alguien que ejecuta salud persiga. Pero eso lo vamos a ver luego de este corte en este su espacio Encuentro Plural. En breve regresamos. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. Bien, luego del corte ya regresamos a este su espacio Encuentro Plural desde el nuevo local de Rincón del Café. Cuando estábamos en la pausa ya nuestro invitado Huáscar Vargas se disfrutó ya su cafecito, ¿verdad? Preparado de manera especial aquí en Rincón del Café. Huáscar, antes del corte dejamos en el escenario poder hablar de si realmente puede el Ministerio de Salud Pública, aunque es la ley la que lo advierte, convertirse en un órgano persecutor, conociendo que el Ministerio de Salud Pública, su principal propósito es regir la salud física y mental de los dominicanos. Puede convertirse, aunque lo faculta la ley en cierto sentido, pero es lógico desde el punto de vista legal, de los derechos, que Salud Pública se pueda convertir en un organismo persecutor, o tiene mecanismos para hacerlo. Tenemos que partir, César, de qué es lo que nos dice la ley 107.13 de procedimiento administrativo. Y podemos ver, y me permito citarte, que en el artículo 3, punto 1, no habla del principio de la juridicidad. Y esto dice: en cuya virtud toda la actuación de la administrativa se somete al pleno ordenamiento jurídico del Estado. Al pleno ordenamiento jurídico del Estado. Mientras que el artículo 3, el numeral 3, o mejor dicho, el numeral 2, no habla del principio de servicio objetivo a las personas. Esto nos indica que se proyecta a toda la actuación administrativa y de sus agentes, y se concreta con el respeto de los derechos fundamentales de las personas, proscribiendo una actuación administrativa que dependa de la parcialidad de cualquier tipo. Pero si nos vamos al principio número 10, numeral 10, nos habla del principio de ejercicio normativo del poder. ¿Qué nos dice? Que en cuya virtud administración pública ejercerá su competencia en potestad dentro del marco de lo que la ley le haya atribuido y de acuerdo con la finalidad para que se otorga esa competencia o potestad, sin incurrir en abuso o desviación de poder, con respeto y observancia objetiva de los intereses generales. Y en el numeral 12, César, en el numeral 12, o mejor dicho, en el numeral 22 de ese mismo artículo, nos habla del principio del debido proceso. Todo tiene que estar atado al debido proceso. ¿Qué nos dice la ley? La ley
General de Salud Pública, en su artículo 153. Esa es la ley 42-01. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice en el 153? Se considera violación a la presente ley y será sancionado con multas y oscilará entre 1 y 10 veces el salario mínimo nacional establecido por la autoridad legalmente competente para ello. ¿Y cuál es la autoridad legalmente competente para eso? No lo establece la ley. O sea, estamos hablando de que hay lo que se conocería como un vacío jurídico. No lo establece. La ley, aunque es un articulado de la Ley General de Salud, no advierte si es el Ministerio Público o si es Salud Pública. O si es Salud Pública. O sea, ni la tiene la ley orgánica del Ministerio Público, pero no lo tiene tampoco la ley orgánica, o vamos a decir la Ley General de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿qué sería lo más justo en este caso? Lo que sería más justo en este caso es que la ley de estado de excepción, la Constitución de la República en el artículo 262, en donde establece los estados de excepción, que son 3, como te dije, está el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia, en el cual está ahora mismo la República Dominicana. Ninguno contempla sanciones administrativas, ni la ley de estado de excepción ni la Constitución de la República, pero tampoco la ley de salud pública define cuál es la autoridad competente. Estaría por verse cuál es la autoridad competente para establecer este tipo de sanción. Pero vamos a poner que sea salud pública. Entonces se debe de levantar un acta de infracción sin detener a ese ciudadano, así como se le levantan las infracciones de tránsito, que te levantan una infracción y tú continúas y después la pelea en un tribunal si desea, y entonces que determine un juez si eso tiene carácter de legalidad y constitucional. ¿Qué sería el juez de paz? Sería el juez de paz. Ahora bien, si nos vamos a la génesis de este problema, pudiésemos decir que fue una debilidad del legislador en el diseño de la ley de no advertir una situación como esta. Siempre el legislador dicen que es sabio, pero tendríamos que ponerlo eso en cuestionamiento, porque ciertamente es que no está no existe norma perfecta, nada más existen normas que realmente en un momento determinado nos puede dar legisladores, y con sus virtudes y con sus defectos. O sea, vamos entonces a la acción última del Ministerio del Ministerio de la Procuraduría General de la República. Es decir, de que amén de que hayan devuelto hacia atrás la iniciativa de las multas y que lo hayan llevado al contexto de la Ley General de Salud, la 42-01, aún así estas acciones siguen siendo débiles por la ausencia de un articulado que diga cuál es el organismo competente. Realmente no hay por qué sancionar algo que la ley no manda, y lo que la ley no manda está permitido. O sea, no se puede sancionar donde la ley no manda. Hablamos de una autoridad competente, pero ¿quién es la autoridad competente? El legislador no estipula ahí si es salud pública o es el Ministerio Público o es otro órgano. Ahora vamos a ponerlo un poquito creativo. No existiendo este artículo y existiendo una realidad ahí afuera, ¿verdad? En donde se hace necesario colocar, ¿verdad?, un peso de responsabilidad sobre la ciudadanía para que, vamos a decirlo así, pudiese tener un poquito de temor, ¿verdad? Porque esas son las multas, para que el ciudadano entienda que si infringe la ley, bueno, va a tener que pagar un precio. ¿Pudiese crearse algún artículo, alguna medida transitoria que advierta quién pudiese ser el ejecutor de esa infracción? ¿Se puede hacer? Tenemos legisladores, nosotros elegimos recientemente un cuerpo legislativo, senadores y diputados, y para eso que le pague el pueblo, para que legislen. ¿Cómo sería ese proceso? Si se quisiera hacer a partir del lunes, ¿cómo se iniciaría ese proceso? Bueno, el Congreso tendría que sesionar y conocer la ley de salud pública, o cuál ley es que quiere modificar, si es la ley de salud pública
pública. Bueno, la ley de salud O si pública, es la ley de de salud estado de excepción, la que ley- limita, que tiene límites estipulados de los derechos fundamentales que tienen, Desde tu que op- tiene que restringir. Desde tu óptica, ¿dónde sería prudente colocar un transitorio así de esa manera? ¿En la ley de salud o en la ley del estado de emergencia? ¿Dónde sería menos violatorio al derecho común y al derecho constitucional, al derecho de los derechos, vamos a decirlo así? Bueno, podemos establecer, puede ser en la ley de estado de excepción, cómo está el país viviendo en este tipo de tragedia que vamos a decir que es global. Y mirar bien los derechos fundamentales que son la cual hacen mandato, por ejemplo, en el estado de emergencia, en el 266.6, cuáles son los derechos fundamentales que se restringen y qué tipo de sanción administrativa se aplicaría. Pero perfectamente puede ser en la ley de estado de excepción y estipular qué autoridad podía estipular, pero en todo caso es el juez el que debe de decidir para respetar el debido proceso. Estamos hablando de que puede ser salud pública, que también levante el acta de infracción y que se podere el Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene que jugar un rol de imparcialidad, de objetividad, para ver si esa... Pero si- salud pública no tiene un organismo Mira, César, auxiliar. Por ejemplo, la justicia tiene la policía. Lo que aquí se está para crear esa acción persecutoria de salud pública, tendría que entonces mandar médico para la calle a sancionar. Mira, aquí estamos hablando de las multas, pero para mí hay algo más fuerte que la multa, que es la libertad, que estas detenciones que está haciendo, por ejemplo, la Policía Nacional y con los excesos que está teniendo algunos agentes de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional, la mayoría para mí son gente, hombres y mujeres, con un servicio noble a la patria, con deseo de trabajar, pero hay agentes que eclipsan con sus actuaciones, con sus hechos administrativos, con exceso al abuso de la fuerza, eclipsan el trabajo de la mayoría. Entonces, me interesa enfocar ese punto, pero lo de la multa realmente, César, el órgano competente, si así lo estableciere claramente el legislador, podría ser, por ejemplo, que lo levante salud pública si hay una infracción a las normas de salud pública. Si hay una infracción a la norma, porque no necesariamente una gente que esté en la calle significa que esté expandiendo el virus. Por ejemplo, un conductor dentro de su vehículo transitando por la vía. Que es un derecho fundamental que he sido un crítico. Yo digo que en estos momentos el derecho al libre tránsito debiera quitarse del estado de excepción, del estado de emergencia actual, porque en circulación nadie contagia a nadie. En países, por ejemplo, como Estados Unidos, la libertad de tránsito no está restringida. Todo el mundo puede salir, puede caminar. Ahora, la aglomeración, las reuniones, las asociaciones, son asuntos que sí debe delimitarse. ¿Por qué? Por el asunto del contagio, que hay mayor riesgo de contagio. Entonces, el enfoque de las autoridades debe dirigirse en las asociaciones y en las reuniones, no en el libre tránsito. Bien, Huáscar, agradecido, ¿verdad?, de que hayas compartido estas orientaciones con nosotros, agradecido de que realmente pudiésemos entender qué está sucediendo con esta nueva situación de la que nos da a conocer el Ministerio Público de la República Dominicana. Muchas gracias a ti, César. Gracias a ti. Y con estas orientaciones hemos culminado este programa donde hemos hablado, donde hemos discutido de alguna manera todo lo relacionado con las multas, del toque de queda y el estado de emergencia. ¿Son legales? ¿No son legales? ¿Quién es el que debe o no cobrar las multas? ¿Cuál es la función del juez de paz? Y todo esto que hemos hablado que va en beneficio de que nosotros podamos conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras limitaciones
representantes, quienes deben de ejercer el papel de autoridad para cobrar estas multas en este estado de emergencia y toque de queda. Hemos contado con la orientación del abogado y especialista constitucional Huáscar Vargas. Recordarles a ustedes que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @elpluralrd en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Será hasta un nuevo encuentro plural.